relación a los centros de atención primaria, en este momento tenemos 18 centros de atención primaria en funcionamiento, algunos con horarios más reducidos, hasta las 13 o 14 horas, otros como el SIC o Open Door o al mismo policlínico con horarios más extendidos de atención que llegan hasta casi las 18 horas, y eso tiene que ver en virtud, en algunos casos, con contar con personal que está pudiendo también llevar a cabo lo que es las tareas de enfermería frente a las infecciones respiratorias agudas. La situación en este momento era como la que un poco hablábamos recién, en el sentido que los escenarios fueron cambiados en la totalidad, no solo para la población, en su cotidianidad, de lo que hace o en los hogares, de estar afuera a estar adentro, de quedarse, de todas las modificaciones. También eso se traslada a lo que son los equipos de salud y la atención primaria. Por lo cual estamos con momentos con muchas dificultades porque hay que reacomodar no solo los espacios físicos para la atención de lo que es las prácticas esenciales de atención, cambiar horarios, reducir unos, aumentar los otros y reacomodar a todos los integrantes con distintas funciones en los centros de salud. Por lo cual es bastante complejo porque de lo que se venía haciendo hay un paso. Y todos estos procesos en algunos centros se pueden dar mucho más de mejor manera y en otros con más dificultades. Por el recurso que está trabajando, que está poniendo lo mejor, todo lo que están pudiendo, tanto enfermeras como médicos, como administrativos, como personal de servicio, que si bien esto no es un 24 horas, pero casi se está pareciendo y con una intensidad de trabajo que llega hasta casi los fines de semana, aunque el centro no esté abierto, ¿no? Todavía permanecen cerrados, es el Milagro, La Palomita, San Cayetano, en principio San Pedro y La Loma. En realidad, la situación del San Pedro y La Loma es que los tres equipos de salud se aunaron en un solo centro, que es el SIC, y que permite trabajar toda una dinámica de organización y de estructura en relación al marco de la pandemia. Doctora, según el esquema que difundió la municipalidad, la mayoría de los centros de atención primaria están atendiendo prácticas esenciales y muchos tienen ya implementada el protocolo para poder hacer la primera consulta de COVID-19 y en todo caso activar el protocolo correspondiente. Algunos no, muy poquitos. ¿Qué criterios se usan y por qué en esos no se puede llevar adelante? Exactamente. Nosotros desde hace semanas que venimos en un proceso de clasificación de los establecimientos en relación a las prácticas de atención primaria esenciales, como era el tema de la entrega de medicamentos, la entrega de leche, el hecho de la vacunación, para que las mismas se pudieran continuar. Esas prácticas esenciales en los 18 centros se están haciendo, sí con modificaciones. ¿Cuáles son estas modificaciones? Se mantienen los controles programados a los niños menores de 1 año, con más espaciamiento entre los que eran los controles. Si en los menores de 6 meses hacíamos un control mensual hasta el 6º mes, ahora lo hacemos casi cada 2 meses, y de 6 meses a 1 año no se hacen controles salvo que exista alguna razón que amerite eso. Se hace el control programado de las embarazadas y se sigue con las vacunas del calendario y la atención de los pacientes con turnos programados con procesos crónicos. Aquellas personas que tienen hipertensión, las personas que tienen diabetes o que tienen algún otro problema que tienen una necesidad de salud y de recurrencia para el primer nivel de atención. ¿Cuáles son las limitantes que estamos teniendo en este momento? Es que todos los centros van a tener horarios acotados para estas distintas funciones. Va a haber horarios establecidos para lo que es la atención programada de los niños, de las embarazadas y de la vacunación.
Si bien a lo mejor en los centros de salud estábamos acostumbrados que de tal hora, durante 4 horas se hacía vacunación, esa se va a ver reducido con horarios y días específicos. ¿Por qué? Porque muchos de estos centros, además de hacer estas prácticas esenciales, están estableciendo su estructura de edilicia en separar lo que van a ser los consultorios de atención a los casos sospechosos, por lo cual parte del equipo va a estar abocado a esta atención y otra parte a la de prácticas esenciales. En todos los centros lo que sí se hace es lo que nosotros llamamos triage. Algunos nos dicen por qué la gente tiene que esperar afuera. Bueno, los que conocen nuestros centros de atención primaria, la mayoría son pequeños, salas de espera más reducidas, y no podemos permitir el hacinamiento y respetamos una pauta que es general, no solo para los trabajadores de salud, sino que también para la población, es el distanciamiento social. Esto creo que a nivel global es algo como el lavado de manos importante para todos. Entonces, se realiza un triage, que quiere decir una clasificación previa al ingreso del centro de salud, para determinar tanto si las personas están con fiebre y tos o dolor de garganta, entonces van por un circuito, o si concurren al centro de salud para la vacunación o para la entrega de algún otro insumo o para otro tipo de atención. No sé si a lo mejor queda más claro cuál es el criterio que utilizamos entonces para la clasificación. Tiene que ver con qué recurso humano estamos contando y también tiene que ver principalmente con la capacidad del lugar para poder resolver estas situaciones desde los espacios físicos. Entonces, de hecho, antes de esta entrevista estábamos recorriendo el CAP de Olivera, de Parque Lasa y de Santa Elena, porque en todos hay que rever cómo se va a hacer, dónde se va a hacer y cómo se determinan los distintos espacios de atención. Nosotros no solo estamos atravesando una pandemia en relación a coronavirus, sino también esto tiene que ver con las infecciones respiratorias agudas que principalmente afectan a los menores de 2 años. Si bien estamos en otoño, próximamente vamos a estar entrando en las semanas donde se incrementan las infecciones tipo influenza y las bronquiolitis en los más pequeños. Hay una cuestión, el criterio para que uno pueda determinar si una persona se considera caso sospechoso, y hoy ya no es solamente la conexión epidemiológica del viaje, si estuvo o dónde estuvo, sino y principalmente porque estamos en un área que ya se valida como circulación comunitaria. Son 2 cuestiones, ¿tiene fiebre y tos o tiene fiebre y odinofagia? Cuestiones que por otros cuadros respiratorios pueden afectar a los más pequeños. Entonces, la definición de caso sospechoso, al ser tan clara, es independientemente de la variable de la edad y del género. Tiene que ver con estas 2 cuestiones. Presenta esto, requiere de la atención inmediata y de determinar si tiene fiebre y tos y demás, entra en protocolo activado para COVID. Después todos respiramos hondo y decimos, qué suerte, no era un coronavirus. Pero mientras tanto, y eso habla de la sensibilidad de los equipos de salud, que tengamos la cantidad de casos sospechosos, porque también está hablando que todo el mundo está atento, no solo la población ante los síntomas, si presenta fiebre y tos, sino también que los servicios de salud están atentos a esto y a la pesquisa rápida para que se active el protocolo. Se ha activado el protocolo, uno puede ver la gravedad del suceso, si requiere, porque tiene factores de riesgo, como puede ser una persona que sus síntomas sean leves, pero sea una persona diabética o mayor de la internación, por el solo hecho de tener esta comorbilidad agregada, requiera de la internación, requiera del hisopado
y luego de 24 a 48 horas, con el informe ya del Posadas y la certificación de que era o no era, pueda regresar a su casa. Pero a la pregunta puntual de que ¿por qué los niños? Porque estamos entrando en una etapa que también estacionalmente aumentan la circulación de otros virus. Esa diferenciación, si era este o no, la tenemos después del resultado del hisopado. Pero mientras tanto, todo niño o adulto o joven o adolescente con tos y fiebre, con fiebre y tos o fiebre y dolor de garganta y demás, ingresa en protocolo. Doctora Celia, ¿cómo es el criterio para decidir que un paciente sospechoso espere el resultado en su casa y no ingresado en un centro de salud? ¿Y qué pasa con la familia, con las personas con las que conviven? Sobre todo teniendo en cuenta que los nenes chiquitos necesitan sí o sí de un adulto que esté en contacto estrecho. Bien, dos cuestiones. Todos los centros de salud han recibido un protocolo que se conoce como checklist. Bueno, como una lista que se chequea justamente previa, digamos, cuando uno tiene la situación de una persona que considera que es un caso sospechoso, la pregunta que sigue es, señor, primero, ¿usted tiene teléfono? No. Ese es un criterio, ¿sí o no? Segundo, ¿usted tiene en su casa la posibilidad de estar con una habitación que tenga una ventana, que tenga una puerta que se cierre, que usted pueda aislarse? ¿Sí o no? Tercero, ¿convive con personas mayores de 60 años, sí o no? ¿Convive con niños pequeños o tienen factores de riesgo? O sea, hay 4 o 5 preguntas, perdonen si no las recuerdo de memoria, pero podemos socializar este protocolo, que esta lista que se evalúa hace que ante un solo de estos criterios que esté presente, o sea, que esté ausente, digamos, ya el hecho de no contar con un teléfono, no tener una habitación, convivir con factores de riesgo, etcétera, hace que se determine que esa persona no pueda seguir siendo un caso leve el aislamiento domiciliario y deba requerir de una internación hospitalaria o extrahospitalaria según como está pensado y como la demanda de estas situaciones se esté dando. Ante la otra pregunta, si es un adulto, el aislamiento será del adulto solo. Si corresponde con un niño, está la posibilidad de que acompañe el padre, la madre o un tutor. Y esta situación también se puede dar. Si ese niño donde convive reúne una serie de criterios como lo que establecí de pregunta del orden de habitacional, hace que habitacional y de presencia o no de otros problemas de salud, hace que se pueda permanecer en la casa o que necesita ser internado. Si tanto la situación que se permanece en la casa, sea el adulto o el niño, hay una declaración jurada que la persona tiene que completar y firmar, donde se hace responsable de cumplir con el aislamiento domiciliario, o sea, no violar esa cuarentena obligada, no mantener la distancia de mayor de 2 metros entre los convivientes, que va a tener sus para su alimentación o para su aseo personal los elementos en forma individual y que va a cumplir con las pautas que se indican. Si no se puede hacer eso y requiere de la internación, siendo un niño, una niña o aquel adolescente menor de 13 años, lo que se hace es que acompañe y que cumpla ese aislamiento junto con el que se interna, la madre, el padre o el tutor a cargo del niño. La campaña que se inició hace casi ya 4 semanas tuvo que ver en principio con la vacunación en primera etapa a todos los trabajadores de salud, y no es solamente los trabajadores de salud del sector público, sino que teníamos que también contemplar la vacunación de los trabajadores de salud del sector privado, de los que trabajan tanto en Clínica San José
como en Clínica Güemes, como también los trabajadores de salud del Hospital Cabret y a su vez del Cabret, los pacientes, las personas internadas en dicho hospital. A su vez, la otra prioridad eran los mayores de 65 años que no tenían PAMI. Luján cuenta con una población mayor de 65 años cercana, y digo cercana por si equivoco alguna cifra, a los 15.000 ciudadanos. De esos 15.000 ciudadanos hay quienes son afiliados a PAMI y PAMI se hacía cargo de la vacunación de sus afiliados. Como también en este momento se está haciendo cargo la obra social IOMA para sus afiliados con 2 propuestas, aquellos que no puedan movilizarse desde sus casas. Hay una propuesta de vacunación domiciliaria y otra por farmacia. La otra población que además era prioritaria en esta primera etapa de la vacunación antigripal son las embarazadas, los menores de 2 años, las puérperas hasta 10 días y aquellas personas que tengan factores de riesgo, los que se encuentran entre 2 y 64 años y tienen factores de riesgo. Estamos tratando de cumplir con estas poblaciones, cubriendo como corresponde, protegiendo contra la gripe, y a su vez tenemos otras poblaciones que son bomberos, policías, agentes de tránsito, personal de comedores, que también se consideran que son personal esencial, que están en una situación que también deben estar vacunados. En este momento nosotros estamos recibiendo semanalmente la entrega de vacunas, pero la entrega de vacunas no son la cantidad para la población total que nos llega en una sola entrega, sino que vamos recibiendo de a 2.000, 3.000 dosis semanales. Nosotros hemos repartido 1.600 dosis esta semana a 18 centros de atención primaria, las cuales ya se agotaron porque la población, por suerte, se está vacunando. Y eso está muy bueno, que la población haya entendido cuál era la idea de prevención y de promoción con esta vacuna. El problema que tenemos, que como les digo, es el suministro, lo tenemos semanalmente, pero no la totalidad para abastecer rápidamente en una semana toda la población. Por eso les doy algunos comentarios en relación a las cantidades. Hoy estamos a día miércoles, nos quedamos ya sin vacuna antigripal de adultos, estamos alzando la vacuna antigripal pediátrica, que podemos colocar 2 dosis en vez de una, para los adultos y seguir con algunos protegiéndolos. Seguramente nosotros dependemos de la región sanitaria séptima, que es la que cotidianamente nos va dando el aviso de cuándo ingresan las vacunas, y cuándo las podemos ir a buscar. De hecho, la última entrega fue el día Viernes Santo en el Héroes de Malvinas. Como dato, como para decir, digamos, nosotros no estamos teniendo ni feriados ni fines de semana especiales, sino que el trabajo es continuo. El tema es que esta vacuna tiene otra característica. Uno puede tener stock de las otras vacunas porque la producción responde a un mismo virus, una misma bacteria, y tiene una cierta característica que es fija. Acá la preparación de la vacuna varía año a año porque tiene que responder a la cepa del virus que está en circulación. Voy a poner un ejemplo. Ustedes habrán enterado que gracias al equipo de investigación que tiene el Malbrán y otros tantos centros de investigación que están trabajando en estos momentos para la investigación de viral, tanto de este tipo del coronavirus como otros, han logrado descifrar el genoma del coronavirus, como para saber cuál es la procedencia. Hoy los avances han hecho que se pueda conocer
si el virus que estamos recibiendo provino de Estados Unidos, de China o de Asia. Como así sabemos cuál es el linaje que tiene el virus del sarampión, de dónde provino la primera llegada. Entonces, esto es importante porque eso va a hacer que ante las mutaciones que podamos tener virales, la preparación de vacunas sean ajustadas a ese tipo de virus que esté circulando. Esto es para aclarar por qué entonces la vacuna antigripal no la tenemos en cantidades que uno diría, bueno, necesito 1 millón de dosis para el año siguiente, porque se tiene que saber, recién en diciembre podemos saber cuál es la cepa que está circulando, porque esto tiene que ver con lo que pasa en el hemisferio norte del planeta, como para saber en la elaboración. Entonces, la vacuna tiene una elaboración de un tiempo acotado de 6 meses. Eso hace a que estos problemas, y en este año y en este contexto donde todos estamos preocupados y queremos vacunarnos, tengamos estas demoras con respecto a la vacuna. En otros años era mayo o junio cuando la teníamos, y en otros años teníamos que estar empujando a que la población se vacunara. O por suerte ese problema no lo tenemos. Pero bueno, en eso estamos con la distribución de vacunas. Además de infecciones por coronavirus, hay personas que tienen diarrea, que tienen hipertensión, que tienen problemas cardiovasculares o que tienen infecciones de piel que requieren ser asistidas. Y ante el temor de pensar que vamos a tener a ir a un lugar y que ese lugar vamos a tener solamente ese virus, no nos estamos atendiendo. Entonces la persona hipertensa nos está atendiendo y va a llegar a un punto de una complicación mayor. La infección de piel se va a convertir en un problema mayor. O sea, esto es para significar que sí, o llamamos al 148, que también nos puede aclarar con ciertas preguntas si define o no define para la consulta, o asistimos a los lugares establecidos de guardias. Digamos, en todos lados se está haciendo esta modalidad de triaje.